En tiempos lejanos, cuando las caravanas surcaban los vastos desiertos, cargadas de sedas y especias, y los califas reinaban en sus palacios adornados de mármol y oro, vivía en una pequeña aldea costera un pescador llamado Husán. Aunque Husán no era rico ni poseía grandes tierras, llevaba una vida modesta y en paz. Sustentaba a su esposa y a sus hijos con los frutos que el mar generosamente le otorgaba. Su labor era ardua, pero su corazón estaba lleno de gratitud y aceptación. En cada jornada, alzaba sus manos al cielo en señal de agradecimiento por las bendiciones que la vida le brindaba, por pequeñas que éstas fueran. Su rutina era sencilla. Cada mañana, antes de que el sol desvelara su esplendor, Husán se levantaba, realizaba sus oraciones y tomaba su vieja red de pesca, remendada con la paciencia de los años. Tras besar con ternura a su esposa en la frente, caminaba hacia la playa, donde lo aguardaba su modesta barca. No se quejaba de su destino, pues comprendía que la vida de un pescador dependía de los caprichos del mar. A veces las redes regresaban llenas de brillantes peces plateados. Otras veces, tan solo arrastraban algunos fragmentos de coral y algas. Sin embargo, Husán aceptaba cada día con la serenidad del sabio. Un día, tras semanas de capturas magras, una inquietud se apoderó del corazón de Husán. Aunque el cielo estaba despejado y el viento soplaba suavemente desde el este, sentía en su interior el peso de un oscuro presagio. No permitió que aquello lo dominara, y con la esperanza intacta lanzó su red al mar. La primera vez que recogió la red, no halló más que lodo y conchas vacías. Sin desanimarse, la lanzó por segunda vez, pero de nuevo la red estaba vacía, cargada únicamente con piedras y algas secas. Husán, mirando al cielo, encomendó su suerte a la misericordia divina y arrojó su red una tercera vez. Esta vez, sintió un tirón. Su corazón latió con renovada esperanza mientras tiraba con todas sus fuerzas. La red era pesada, más de lo que jamás había experimentado. Con gran esfuerzo, y tras una lucha de varios minutos, logró arrastrarla a la orilla. Lo que encontró lo dejó sin aliento. No había peces en la red, sino una jarra de cobre, oscurecida por los siglos y sellada herméticamente con plomo. A pesar de su simple apariencia, Husán supo al instante que esa jarra no era un objeto ordinario. Las inscripciones que la adornaban, viejas y casi borradas, hablaban de tiempos antiguos. Reconoció algunos símbolos que había visto en viejos manuscritos y en las historias que contaban los ancianos sobre los días en que los genios y otros seres poderosos caminaban entre los hombres. Intrigado, decidió abrir la jarra ahí mismo, bajo el calor del mediodía, sin poder contener su curiosidad. Tomó una roca y golpeó con cuidado el sello de plomo, hasta que, finalmente, cedió con un leve crujido. Al instante, una columna de humo denso y oscuro brotó de la boca de la jarra, enrollándose en el aire como una serpiente gigantesca. El pescador, asombrado, dio un paso atrás, incapaz de comprender lo que veía. El humo se elevó hasta el cielo y, de repente, comenzó a condensarse, tomando forma humana. Ante los ojos de Husán apareció un ser gigantesco, de proporciones inimaginables, un genio. Su piel, de aspecto metálico, parecía forjada en bronce, y sus ojos brillaban con un fulgor lleno de peligro. El genio se alzó hacia el cielo con un rugido tan profundo que la tierra tembló bajo los pies de Husán. Su voz, poderosa y resonante, tronó: «Oh mortal, quienquiera que seas, has cometido el mayor de los errores al liberarme. Yo soy el más temido de los genios, y por ello fui sellado en esta prisión». El genio continuó con una furia contenida: «Como recompensa por tu osadía, te otorgaré el destino más cruel, una muerte lenta y dolorosa». Husán, horrorizado, cayó de rodillas. Jamás había sentido tal terror.
El genio lo miraba con ira desbordante, y su sombra cubría toda la playa como un manto oscuro. «Oh, gran genio», exclamó Hussan con la voz entrecortada. «¿Qué he hecho para merecer tal castigo? ¿Acaso no soy quien te ha liberado de tu largo cautiverio? Déjame vivir, y te serviré fielmente», suplicaba, buscando una oportunidad para razonar con la criatura. Pero el genio soltó una risa que agitó las olas del mar. «¿Servirme?», rugió el genio. «Durante los primeros 100 años de mi encierro, prometí riquezas a quien me liberara. En los siguientes 100, ofrecí poder sobre todos los reinos de la tierra. Pero con el paso de los siglos, mi corazón se llenó de odio y amargura. Ahora, después de 1000 años, solo prometo la muerte». Con cada palabra, el genio irradiaba furia. «Y tú, pescador insignificante, no serás la excepción. Te mataré tal como he jurado». El pescador, aunque asustado, no había perdido la astucia. Sabía que los genios, aunque poderosos, eran criaturas vanidosas, y decidió usar eso en su favor. Tomó una respiración profunda, y con calma dijo: «Oh poderoso genio, no dudo de tus palabras, pero algo no comprendo. ¿Cómo es posible que un ser tan inmenso como tú, capaz de oscurecer el cielo con su tamaño, haya cabido dentro de esta pequeña jarra?» Señaló la jarra a sus pies con aparente asombro. El genio, herido en su orgullo, frunció el ceño y respondió con arrogancia: «¿Dudas de mi poder, pescador? Yo puedo moldear mi forma a mi antojo. Puedo ser tan grande como una montaña o tan pequeño como una mota de polvo. Observa y verás». Con estas palabras, el cuerpo del genio comenzó a disiparse. El genio se transformó nuevamente en una nube de humo, que empezó a encogerse, girando sobre sí misma hasta que todo su ser fue succionado de vuelta a la jarra. Hussan, viendo que su plan había funcionado, actuó con rapidez. Tomó el sello de plomo y, con un golpe firme, lo colocó de nuevo en la jarra, atrapando al genio. Desde el interior de la jarra, la voz del genio resonaba con desesperación y furia. «¡Maldición! Libérame de nuevo, pescador insolente, o sufrirás las peores consecuencias». Pero Hussan, ahora dueño de la situación, se mantuvo sereno y dijo con voz firme: «Oh gran genio, escucha mis palabras. No te liberaré a menos que jures por el Altísimo, el único y verdadero Alá, que no me harás daño. Si no, te dejaré en esta prisión por otros 1000 años», declaró el pescador. Dentro de la jarra, el genio guardó silencio por un momento. Sabía que no tenía otra opción más que ceder. Con voz contenida, el genio habló: «Juro por Alá, el misericordioso, que no te haré daño, pescador. Si me liberas, te concederé grandes recompensas. Podrás elegir entre riquezas, poder o cualquier deseo que guardes en tu corazón». Aunque su tono mostraba cierto resentimiento, Hussan sabía que el genio hablaba en serio. Con cautela, el pescador levantó nuevamente el sello de plomo. Al instante, la nube de humo emergió de la jarra, tomando una vez más la forma del colosal genio. Esta vez, sin embargo, sus ojos ya no brillaban con ira. En su lugar, había un aire de resignación y tal vez un leve respeto por la astucia de Hussan. «Has sido más sabio de lo que imaginaba, mortal», dijo el genio. «Cumpliré mi promesa. Pide lo que desees, y lo obtendrás». Hussan, lejos de dejarse llevar por la codicia, respondió con humildad: «Oh poderoso genio, no deseo riquezas ni poder. Solo quiero vivir en paz con mi familia. Deseo tener suficiente para alimentarlos, y que el mar sea generoso conmigo, para que nunca más deba temer por mi sustento», explicó Hussan. El genio, sorprendido por la modestia del pescador, inclinó la cabeza en señal de respeto. «Tu deseo es noble, pescador. A partir de hoy, tu vida será tranquila y abundante». El genio continuó: «El mar siempre te dará su fruto, y nunca volverás a conocer el hambre. Además,
Por tu astucia y bondad, yo, que fui tu enemigo, me convertiré en tu protector. Mientras vivas, estaré a tu lado, vigilando que ningún mal te suceda a ti ni a los tuyos. Con esas palabras, el genio desapareció en una suave bruma que se esparció en el aire, dejando tras de sí un leve susurro, como una promesa inquebrantable. Desde aquel día, la vida de Hussan cambió por completo. El mar, antes impredecible, se volvió su fiel aliado. Cada vez que lanzaba su red, ésta volvía cargada con peces grandes y saludables, suficientes para alimentar a su familia y para vender en el mercado. Vivió en paz y jamás volvió a faltarle el sustento. El genio, fiel a su palabra, se mantuvo invisible a su lado, vigilando por su bienestar. Los años pasaron, y la historia de Hussan y el genio se extendió por toda la región. Los ancianos la contaban a los jóvenes como un ejemplo de cómo la inteligencia, más que la fuerza o el poder, podía cambiar el curso del destino. Así, el pescador Hussan, que un día liberó al más temido de los genios, vivió una vida larga y plena. Hussan alcanzó la paz y la prosperidad, en armonía con el mar y con el destino que él mismo había forjado con su astucia y su corazón puro. Su leyenda, transmitida de generación en generación, perduró como un eco de tiempos remotos, una historia que nunca fue olvidada.